a result of the efforts of Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en este lunes 19 de junio con las entrevistas de aquí en Café Sin Rosca. Damos la bienvenida a Ronald Vaca, experto tributario, con quien vamos a conversar sobre el último decreto ya avalado por, mejor dicho, el primer decreto avalado por la Corte Constitucional al presidente Guillermo Lasso. ¿Bajan los impuestos? ¿A quién bajan? Esa sería la pregunta, mi estimado Ronald. Muy buenos días y bienvenido a Café Sin Rosca. Muy buenos días. Espero que se me escuche muy bien. Sí, perfecto. Bueno, pues un saludo a toda la audiencia, especialmente a Hoja de Ruta. La verdad es que con este último decreto, lo único que se está haciendo a mi criterio es tapar un poco los manejos oscuros que ha tenido el gobierno. No sé si puedo mencionar así rápidamente. Pero, a ver, estimado Ronald, ¿pero por qué usted cree que sea solamente para tapar los manejos oscuros? Porque lo que el gobierno dice es que está bajando en los impuestos y eso es lo que ha dicho como propaganda en todos los medios de comunicación grandes, ¿no? Está bajando los impuestos, eso es lo que ha dicho él. No, es lo que hemos visto en estos últimos años, que todo es una pantalla. Básicamente, si uno revisa el acuerdo o la aprobación de la Corte Constitucional, le dedican la mayoría del tiempo, la mayoría de artículos, a justificar el asunto de las apuestas. ¿Qué estamos hablando ahí? Solamente es una forma de tapar el dinero que está entrando de forma un poco misteriosa a través de las apuestas deportivas. Porque ni siquiera se habla de las apuestas ecuatorianas, sino más bien le dedican gran parte a hablar de las apuestas extranjeras, de dinero que viene del exterior. Entonces, ¿cómo que activamos la economía si realmente le estamos mandando a través de la misma corte un dinero que, digamos, es un casino? Estamos hablando de casinos nuevamente, pero ahora ya son por internet. Por ahí va la mayoría. Y el resto de temas, sí existe, ¿no?, aparentemente una reducción. Pero digamos, si volvemos a la historia de cómo surgió la famosa ley tributaria, sabemos que fue solamente un manejo político, que fue una compra de votos a través de la asamblea. Empecemos con la señora Guadalupe Llori, Pachacuti, Izquierda Democrática y todo el grupo que participó en esa ley tributaria. De ahí se han tomado alrededor de 2 años en no querer bajar ningún tipo de esos impuestos, en no querer eliminar ninguno de los artículos que estaban en esa ley. No se quiso derogar, se han pasado peleando por tener esa ley tributaria. Y misteriosamente, ya sin tener asamblea, se envía un decreto en el cual se habla de reducción de impuestos. Pero básicamente son temas que la ciudadanía pedía hace mucho tiempo. Empecemos desde el inicio, ni siquiera tenía que haberse dado, porque realmente se afectaba a la clase media. O sea, En este Ronald, ni caso, siquiera se bajaron lo que ellos mismos aumentaron, o sea, lo que ellos nos exacto. pusieron en la reforma tributaria. O sea, ni siquiera Si eso se ellos bajaron. subieron, digamos, suben 3 veces y bajan como que 1 o 2, sigue estando alto. Entonces, es una suerte de yo me invento el problema para después venderles la solución. Ya. Y esto más suena como que fuera solamente por conseguir votos de una clase media totalmente golpeada. Básicamente por ahí apunta el asunto, porque si antes teníamos la deducción de impuestos, se satanizó la deducción de impuestos, y hoy volvemos a exactamente lo mismo. Y realmente no es que es una gran mejora. Probablemente el gobierno deje de recaudar en este ítem por los impuestos, solamente en la clase media, pero ellos se crearon el problema. Si uno revisa así textos ya de personas que se dedican totalmente a esta parte, desde el mismo SRI, la justificación oficial es que lo que generó el gobierno es más evasión tributaria, con la famosa ley tributaria.
Entonces estamos hablando de que solamente es una suerte de un manejo político muy mal hecho, muy mal direccionado, en donde uno de los principales problemas que termina esta parte de acá, de poner un poquito de números, que sí me bajo un poquito por acá o un poquito del otro lado, termina siendo una suerte de que están cumpliendo un dictamen constitucional. En el caso, eh, exactamente el artículo, pues no me acuerdo del artículo en este momento, pero estamos hablando que están devolviendo, por ejemplo, derechos a las personas con discapacidad. Eliminaron la ley tributaria, la Corte Constitucional dijo, oigan, están incumpliendo, es tan evidente que se incumple, que vuelvan a poner. Pues no es ningún beneficio, tan solamente están restituyendo el tema que existía antes. Vuelven a tener la deducción de impuestos totalmente las personas con enfermedades catastróficas, exactamente. En el tema de negocios populares, se les puso, se les vendió como una gran novedad que iban a pagar $60. Pero la Corte Constitucional desde noviembre del 2022 dijo que era inconstitucional porque tenía que haber progresividad. Ahora, ¿qué hicieron? Pues ya consta. Entonces, no, tampoco es ningún invento nuevo. Pero si vemos, se han tomado 2 años en vendernos un montón de humo, realmente. Y los beneficios no es que se ven. No hay tal beneficio. Porque la gente lo que sabe, lo único que detectó es que iba a pagar un montón. O sea, ya Dejo por ahí. lo recaudado obviamente ya se queda en el Estado, pero ahorita con este anuncio me imagino que ya la próxima declaración va a ser mucho menor, o tampoco es que va a bajar mucho, Sí baja, dicen ¿ya? sí baja. Pero si nos acordamos que antes no se pagaba y que le hicieron pagar más y ahora paga un poco, sigue siendo que aún se paga. Acordémonos que ni siquiera se pagaba. Entonces, los que deberían estar pagando lo siguen evadiendo. Acordémonos del inicio de esto. Fue un regalo de 4.000 millones que hizo Moreno a los grandes empresarios. Posteriormente, un regalo del presidente banquero a su banquero. Y los afectados, pues la clase media. Entonces, si, como dije al inicio, si le hacen pagar 3 veces a una persona y luego le dicen que ya paga solo uno, sigue pagando. Pero ya la afectación quedó. Uno sabe que le hicieron pagar, le registraron los datos y de alguna forma el SRI tiene un registro que, digamos, esa es la parte buena, es la que sí me gusta. Que hay un grupo de personas que no pagaba, que ocultaba y que sus datos ya constan en las bases de datos. Entonces, cuando hay un buen manejo tributario, se sabe quién estuvo evadiendo. Pero hoy sabemos que ni siquiera hay un buen manejo tributario, porque, digamos, está mal dicho el concepto de pagar impuestos. La ¿Ya? forma normal que se tiene que mencionar es la declaración de impuestos. No sé si tengo un minutito para explicar esto nada más. Por favor. Eh, el Ecuador no tiene cultura tributaria y es un serio problema. Esto debería darse desde las escuelas para entender exactamente qué significa un tributo. Si le vamos por un concepto sencillo que son prestaciones que se pagan para financiar gastos públicos. Es el concepto mundial, así nació un impuesto. Pero en Ecuador tenemos ahora los dólares. ¿Quién compra el dólar? Así vamos a hablar en la parte oficial de cómo debería funcionar. El que trae el dólar en este caso es el gobierno y reparte el dinero del pueblo, a todo el funcionamiento. Entonces lo que se debería manejar oficialmente es que como el gobierno entrega dinero, la recaudación de impuestos significa devolverle ese dinero al Estado para que vuelva a recircular el recurso. Pues no es que es una ganancia, no es que yo me quedo un poco más. El concepto oficial es redistribuir el dinero, devolver el dinero para que se vuelva a generar más recursos dentro de la misma economía. Con ese concepto sencillo que si funcionaría sería una maravilla, podemos entender cuando hace algunos años se recaudaba o se pagaba impuestos y uno decía, ah, qué bueno, hay obra pública. Claro. Pues esa es la obra pública, cuando se generan más hospitales, más carreteras, hay salud, hay educación, hay seguridad. Es la inversión normal en obra pública. ¿De dónde nace? De la recaudación. La recaudación pública, pues es exactamente de los tributos. Pero hoy vemos con sorpresa
que resulta que para enfrentar el fenómeno del Niño, el gobierno anuncia que les va a quitar los recursos a los GATS. Ya no tienen las prefecturas ni los municipios, pero eso es producto de los impuestos. Esos son los impuestos. Esas son las redistribuciones que se hacen normalmente en el Estado. Entonces, es el concepto oficial de lo que no está funcionando, está direccionando mal y simplemente sabemos que el dinero está escapándose por algunas partes. En este caso sabemos que ingresa dinero de forma oscura. Ustedes tal vez escucharon, hay alrededor de 3.000 millones que la CELAC dice que se está lavando dinero en Ecuador. Y una de las formas de lavado son los casinos y pues por ahí creo yo que apunta realmente el asunto con esta ley. Como dando vía libre para que esto continúe, pues, y que venga nomás plata de fuera, pero por medio de este tipo de apuestas, Así ¿no? es. Y la Es, última que me estaba olvidando, el último cambio que le hacen es la eliminación de la reserva. Así, están tapando, la gente no puede enterarse cómo se está declarando. La misma Corte Constitucional en sus justificaciones dice, está bien que no se publique la información de cómo se está pagando los impuestos. Eliminan la reserva de información tributaria. Pero le ponen como justificación que es que el SRI va a revisar al final del año, al final del periodo. Es otra de las formas de ocultar el manejo del dinero. claro, Y digamos que el manejo de cómo se da con las offshore. En los casos involucrados el mismo presidente con Pandora Papers. ¿Cómo se empezó a descubrir? Porque ya salió la filtración de información. ¿Qué hace esta parte de la ley? En uno de los artículos, tapa esa información, le prohíbe al SRI que publique. ¿Cómo le disfrazan? Diciendo que al final del año ellos van a seguir publicando información. Cuando es información pública. Sí, realmente apunta por ese lado, ¿no? Creo yo. Es claro, mi versión. tapar Ujú. de alguna manera. Ahora, estimado Donald, para ir finalizando, entonces queda claro de que el beneficio puede ser, digamos, puede darnos un beneficio, pero este beneficio es de lo que ya nos crearon, del problema que ya nos crearon, ahora nos quieren dar esta solución y además nos meten por ahí un tema de ayuda para las apuestas de estas plataformas en donde el dinero viene sin ningún control y la otra es que el SRI está guardándose la información para que posiblemente en diciembre nos puedan decir cómo mismo se pagaron los impuestos, lo cual nos queda Exactamente. una duda terrible con todo lo que se ha aprobado en esta ley. Digamos que lo bueno es que no pasó el tema de las zonas francas, y eso quisiera que nos explique un poquito, porque muchos se quejan de que estamos parando, o los que estamos diciendo que no nos, que mejor que se haya archivado esto, muchos dicen que eso es ir contra el progreso. ¿En qué país ha dado resultado las zonas francas como parte de dar empleo y todo lo demás, estimado Ronald? Yo estoy de acuerdo en que no se haya aprobado el tema de las zonas francas porque nunca han funcionado. Se le cambió el nombre alguna vez y existen leyes que se llaman zonas económicas de desarrollo. ¿Mm? Pero como estaba planteado el del tema de las zonas francas, lo único que estaba haciéndose es seguir la misma línea de Pandora Papers, INA Papers y demás. Porque se estaba dando vía libre para que se creen empresas de papel y decir que con eso se está trayendo recursos económicos y que se da más empleo. Realmente, si le pensamos mal, como dicen, piensa mal y acertarás, pues es a donde se estaba queriendo llevar. Eh, digamos que por ahí alguien quiere traer dinero, supuestamente dinero fresco, pero lo traen desde un paraíso fiscal y le traen a otro paraíso fiscal. Es lo que querían hacer con las zonas francas. Y no dan empleo, porque solamente lo que estaban pretendiendo hacer a las empresas que ya existían acá, con los mismos trabajadores, pues le cambian de nombre y dicen ya, como ya es una nueva empresa, pues tiene los beneficios aquí por 25 años más. ¿Qué hicieron? A ese dinero que se llevaron dolosamente, pagan los sueldos normales, como siempre, porque no es que le iban a subir el sueldo a una persona con la misma empresa, solo le cambiaron de nombre y recogen el recurso y se llevan todas las utilidades explotando al mismo trabajador. Esa es la famosa secuencia de cómo querían manejarse las zonas francas.
Claro, o sea, no es que había un beneficio para el pueblo ecuatoriano, como muchos quieren hacer creer. Estimado Ronald, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca y darnos luces sobre esta, no lo llamémosle reforma tributaria, sino digamos que es el decreto que hablaba de la economía familiar, de acuerdo a cómo lo redactaron el decreto y que ha sido aprobado por la Corte Constitucional, o mejor dicho, ha dado un dictamen favorable, lo cual obviamente ya hemos resumido que no es tanto el beneficio, sino el, eh, el recular en lo que ya nos aumentaron, que eran los impuestos en la reforma tributaria. Lo bueno que no hayan dado el dictamen favorable a estas zonas francas, que lo que iba a hacer es santificar las offshores de muchos empresarios. Estimado Ronald, su mensaje final a la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación y como dije al inicio, espero que Ecuador debería tener cultura tributaria y no solamente es pensando que uno paga impuestos, sino más bien que se retribuya el impuesto en obra pública. Y ahí hay que pelear a que se vuelvan a dar ese tipo de obras. Muchas Claro, gracias por la invitación. que sirva, muchísimas gracias a usted y que los impuestos sirvan justamente para servirnos a nosotros, al pueblo ecuatoriano. Nosotros regresamos luego de este corte, venimos con al César lo que es del César.